El siguiente podcast es apto para todo público. ¿Qué sucede ahorita en el tema de México que estamos tan alto en temas de obesidad infantil? Yo creo que lo primero, como mencionaste, en casa. Todos los papás, ese ambiente obeso que se genera en casa, de los hábitos, el cuidado de la mamá en el embarazo, desde ahí estamos programando a que los niños pues estén predispuestos a tener una obesidad o no. Sí va a ser incluso como esta parte de percibir la comida como un castigo. Exacto. Siempre les digo a los papás, no se puede premiar ni castigar con alimentos. Hay videos en las redes sociales como los niños en la escuela corren y de repente infarto, ¿no? Cada vez más estamos diagnosticando a niños pequeñitos con diabetes, con dislipidemia, ¿no? Triglicéridos elevados, colesterol elevado. Entonces, todas estas enfermedades metabólicas nos afectan a la larga, a corto plazo. Entonces, no sabemos qué tanta vida les queda si se diagnostica una diabetes a los 19 años. Pris Medina, la psicóloga que te escucha, te aconseja y pone en duda lo que es normal. Viaja a Ciudad de México para encontrar otros puntos de vista con especialistas en diversos temas. Bienvenidos y bienvenidas a la tercera temporada de Lo Más Normal en Ciudad de México. En este episodio nos adentramos en un tema que afecta a millones de niños y niñas en México: la importancia de una nutrición sana en la infancia. Con México ocupando el primer lugar en obesidad infantil a nivel mundial, es urgente cuestionar nuestros hábitos alimenticios y entender cómo llegamos a esta situación. ¿Realmente estamos criando a nuestros hijos con hábitos saludables? Exploraremos desde dónde comienza la mala alimentación infantil, identificaremos a los verdaderos responsables y analizaremos las causas y consecuencias de este problema. Según información de la OMS, México ocupa el primer lugar en obesidad infantil. Es algo en lo que tenemos que ocuparnos, es algo que nos invita a cambiar la forma en que normalmente nos alimentamos, cambiar nuestros hábitos, no solo los propios, sino también los de nuestra familia. Y de eso vamos a hablar hoy en De lo Más Normal, y para este tema nos acompaña Andrea Zarco. Ella es nutrióloga clínica y funcional. Andrea, bienvenida. Muchas gracias, Pris, por la invitación. Gracias por estar aquí. Platícanos, ¿qué sucede ahorita en el tema de México que estamos tan alto en temas de obesidad infantil? ¿Qué factores favorecen? Pues hay muchísimos, ¿no? Yo creo que lo primero, como mencionaste, en casa, ¿no? Todos los papás, ese ambiente obesogénico que se genera en casa, desde los hábitos hasta, si hablamos algo un poco más científico, la programación fetal que hay, el cuidado de la mamá en el embarazo, desde ahí estamos programando a que los niños pues estén predispuestos a tener una obesidad o no. O sea, yo ya desde el embarazo va a haber ciertos factores genéticos que van a determinar si yo llevo malos hábitos alimenticios, detonar en temas de obesidad o de sobrepeso. Exacto, sí. O sea, si la mamá, por ejemplo, padece obesidad, tiene resistencia a la insulina o inclusive diabetes, pues toda esa carga genética ya se la pasó al bebé teniéndolo en el vientre. Entonces, el bebé ya va a nacer con esa predisposición. Ahora, si el ambiente no se cambia, si la alimentación no cambia, si los hábitos en casa pues son un consumo elevado de azúcares simples, tomar refresco, no consumir agua simple, que no tengan una actividad física regular, pues entonces el niño va a ser como una línea recta, ¿no? Va a tener obesidad en algún momento. Claro, y vemos estos patrones familiares donde todos tienen el mismo tipo de cuerpo, el mismo pesos similares, y que tiene mucho que ver con esta parte. Yo consideraba como más fuerte la parte de los hábitos, pero ahorita que dices, sí, toda la carga genética es súper importante. Es como decir, ya tengo predisposición a tal enfermedad, a la diabetes, y entonces hay un alto consumo de azúcares en mi familia, y a lo mejor eso lo hace que se dispara, pero si yo, conociendo esa predisposición, hubiera tenido hábitos saludables, a lo mejor nunca se activa la parte de la diabetes. ¿Sería algo así? Claro, no, y es justo lo que trabajamos en consulta, ¿no? Le digo a los papás, no es de cuando el niño vamos a cambiar sus hábitos, entonces solamente mi hijo no puede comer esto, no va a tomar esto, sino que es un cambio a nivel familiar. Okay. Entonces ahí es cuando los papás dicen, no, es que yo como esto y yo ya como eso. No, pues es que si no lo cambia, el niño lo va a tener cerca. Cuando no lo volteen a ver, va a ir a abrir el refrigerador y va a comer lo que hay. Y es un niño, y es bien complicado decir, todos vamos a comer una hamburguesa y tú vas a comer pollito a la plancha y ensalada. Claro. Pues no, yo también quiero la hamburguesa. Entonces, sí va a ser incluso como esta parte de percibir la comida como un castigo. Exacto. No, y eso es algo indispensable, ¿no? Siempre les digo a los papás, no se puede premiar ni castigar con alimentos, porque entonces ya tenemos una predisposición en el niño de que va a decir, ay, el brócoli, guácala, porque solo me lo dan cuando es castigo. El chocolate lo voy a desear todavía más, porque siempre me lo dan cuando me porto bien, cuando saco una buena calificación. Entonces, desde el principio es no premiar con alimentos. Premienlo con llevarlo al parque, llevarlo, no sé, comprarle unos tenis nuevos, pero no con alimentos.
Claro, y luego nos convertimos en estos adultos que platicábamos antes de iniciar a grabar, de decir, tengo mucho estrés y entonces prefiero tal tipo de comida, que te lo decía yo tengo mucho estrés y quiero una hamburguesa de pollo empanizada, o sea, no otra. Y ya lo tengo muy reconocido, que es cuando tengo un exceso de carga de trabajo, que ya se me está saliendo de las manos, cuando digo, no voy a poder con tanto y necesito como replantear mi manera de manejarlo. Claro. Y mucho tiene que ver porque entonces estoy viendo la comida como un premio o un castigo. Claro, y eso es importantísimo porque, o sea, hoy en día vemos a niños en muy tempranas edades ya con ansiedad, con estrés y que te lo dicen así. Es que tengo ansiedad, te lo dicen y así con las manitas, ¿no? Sí, claro. Tengo ansiedad. Y les digo, pues sí, si tienen toda esa energía contenida y además le estamos dando un exceso de azúcares, claro, los niños van a estar como ansiosos, como este nerviosismo que genera. Entonces van a buscar alimentos palativos, ¿no? Que sepan rico, que le ayuden a calmar esa parte de y luego no funcionan como un pico. Por ejemplo, tiene ansiedad, busca algo que tenga mucho azúcar para calmar la ansiedad, que lo hacemos de una manera no consciente, ¿no? Claro. O sea, yo no voy a comprar el alimento en una tienda rápida pensando, ay, sí, nada más quiero bajar mi ansiedad. No, estoy pensando en el panecito rico de chocolate. Entonces, a lo mejor me calma, pero luego uno tiene otro pico o un segundo pico de ansiedad. ¿O cómo funciona cuando lo resolvemos de esa manera? Pasa mucho que, tenemos como muy arraigado los sabores dulces con el amor, ¿no? Yo siempre les pregunto, ¿qué regalas en San Valentín? Pues unos chocolates, unos dulces, ¿no? Para decir te quiero, usualmente hacemos como esta parte de te regalo dulce. Sí. Entonces los niños lo tienen mucho como cuando se sienten así, pues buscan amor, un apapacho, ¿no? Un helado, en las películas lo vemos. Entonces cuando buscan eso, genera un pico de glucosa en nuestra sangre. Entonces ese pico, cuando se genera, nuestro páncreas dice, pues ahí te va muchísima insulina. Entonces, cuando manda mucha más, baja esa glucosa y en ese bajón de glucosa los niños se sienten cansados, como falta de energía, fatigados. ¿Qué van a hacer? Van a buscar energía y no la van a hacer mediante el sueño, van a buscar energía con el dulcecito, el chocolatito y otra vez. Y es un círculo vicioso bien difícil de quitar. Yo creo que es lo primordial que les digo, si lo cortan de tajo, es mucho más sencillo, porque si no, ese círculo sigue. Van a seguir teniendo esas señales de hambre, ¿no? De hambre. Y sería cambiar no solo los hábitos alimenticios, sino también atender la parte emocional, observar las conductas, las respuestas, los momentos. El ejemplo de la hamburguesa te lo digo, yo ya adulta consciente de que este patrón lo vengo haciendo por años, desde que soy activa laboralmente, por decirlo de alguna manera. Pero probablemente de estudiante tenía otros que no recuerdo. Sí, en alguna ocasión un compañero de universidad me dijo, siempre te recuerdo con nuez y cacahuates en tu mochila. Y digo, sí es cierto, yo siempre traía una bolsita con granos, ¿no? Semillas, porque mi mamá era lo que normalmente consumía y pues para mí era muy fácil hacerme una mezcla. Digo, yo tenía hábitos mucho más saludables en ese momento que los actuales. Claro. Porque yo ahorita sí voy a la tienda y me compro un refresco y unas papitas y a lo mejor sí es un exceso de grasa, las nueces y cacahuate, pero dentro de todo pues las semillas es mucho más saludable a mi cuerpo que estos procesados que tienen muchos carbohidratos y grasas y sal, etcétera, ¿no? Claro, sí. Entonces sí sería como, en el caso de los niños, no solo enfocarme en los hábitos, sino también en la respuesta emocional que el niño está teniendo en relación a la comida y cómo la presento yo en la casa. Esta parte que decías, ¿te premio o te castigo? Y que también se hace en la parte de te quedas sin cenar porque te portaste mal, o aquí ya cerró la cocina porque aquí no es buffet. Entonces, ver otro tipo de estrategias que no sea la moneda de cambio el tema de la alimentación. Totalmente. Esta parte de que no te levantas hasta que te termines el plato, ¿no? Entonces ahí sesgamos la señal de saciedad del niño. Es como, el niño ya no quería, pero lo forzaste a que se acabara el plato, ¿no? Entonces ya se queda como esa programación de que no puede dejar en el plato. Y ahora las porciones que nos ofrecen, pues son grandes, ¿no? Antes a lo mejor una hamburguesa era algo así, y ahora la hamburguesa normal, chiquita, es una cosa así. Entonces el niño ya está predispuesto a que se la tiene que acabar. Exacto, y entonces ya omitió esta parte de ya llené y es suficiente. Claro. ¿Y cuál sería la diferencia entre sobrepeso y obesidad? Mira, en niños es diferente que en adultos. Realmente la Organización Mundial de la Salud lo pone con el índice de masa corporal, ¿no? Un índice de masa corporal mayor a 25 es sobrepeso en adultos. Mayor a 30 ya es obesidad. Cuando estamos hablando de niños se utilizan tablas y lo tienes que percentilar. De acuerdo a su talla y su peso, se percentila. Y también para niños menores de 5 años también se ve el peso para la edad y la talla para la edad.
¿no? Porque hay veces que podemos tener un sobrepeso simplemente por el crecimiento. El niño ya está chaparrito, a lo mejor, pero ya pesa más. Y de repente lo alcanza y ya está. Ok, se ajusta. Exacto. Aquí el tema primordial y lo que a mí siempre me gusta explicar es que la obesidad no solamente es peso, ¿no? Si no tiene como una alteración metabólica, si no hay inflamación, pues realmente nada más es mucho peso, ¿no? Lo que sí afecta a la salud básicamente es cuando ya existe inflamación y eso puede existir desde el sobrepeso. Ok. ¿Va? Es un exceso de grasa. Sí, no nos tenemos que esperar. Exacto. Sí, esto es preventivo. ¿Y cuáles serían los efectos? Ok, yo estoy observando que mi hijo tiene sobrepeso, ya está en obesidad, no estoy haciendo nada al respecto. ¿Y cuáles serían los efectos a su salud principalmente? Pues hay muchos, o sea, demasiados. Uno, la parte emocional que ya tocamos, Sí. Son niños con mucho más ansiedad, son niños que pueden padecer bullying en la escuela, ¿no? Porque burlas, chistes, son niños que se pueden fatigar mucho, que inclusive suben una escalera y ya están fatigados, le duelen las rodillas, los pies, las articulaciones. Hasta nos podemos ir, por ejemplo, en que en las niñas, usualmente esta inflamación que existe en las células lo que hace es activar a los andrógenos. Entonces hay una pubertad prematura. Entonces ya estamos viendo menarcas, o sea, la menstruación de las niñas desde los 8 años, 10 años, ya el desarrollo de las mamas desde muy chiquitas, que no debería estar presentándose, ¿no? Entonces esos cambios hormonales, hay mucho más síndrome de ovario poliquístico, la resistencia a la insulina. Obviamente si estamos hablando ya de resistencia a la insulina, pues hay más riesgo de diabetes, de infartos, ¿no? Hay videos en las redes sociales como los niños en la escuela corren y de repente infarto. Y fue fulminante y murió, ¿no? Cada vez más estamos diagnosticando a niños pequeñitos con diabetes, con dislipidemias, ¿no? Triglicéridos elevados, colesterol elevado. Entonces, todas estas enfermedades metabólicas nos afectan a la larga, a corto plazo. Realmente, como podríamos decir que no es que sea nuevo, pero sí es reciente que a los niños pequeños se les diagnostique diabetes tipo 2. Entonces, no sabemos qué tanta vida les queda si se diagnostica una diabetes a los 8 o 9 años, ¿no? Entonces, sí hay que tomarlo en cuenta. Y otros pequeños factores son que, por ejemplo, si se llegaran a enfermar, un resfriado pequeñito, una gastroenteritis, luego, o sea, son recurrentes por esta parte de inflamación, ¿no? Entonces es bien importante que sepan, si su hijo se está enfermando todo el tiempo, no se va a curar tan rápido. Una herida pequeñita puede ser que no se cure en semanas simplemente por tener obesidad, ¿no? Entonces es importante que vean que no solamente, es que pues déjenlo comer lo que sea, es que está gordito. O sea, Las ¿no? abuelitas de gordito se ve más bonito, Claro. Aquí todos somos así. Ajá, así nacimos, ¿no? Incluso en las familias donde son personas que tienden a tener sobrepeso, el que es delgado es el que este niño no está bien, ¿no? Claro. Y al revés también, en familias delgadas, cuando hay alguien con sobrepeso, la mirada está hacia allá. ¿Cómo manejarle a un niño la información de la necesidad de cuidar su alimentación y el impacto que está teniendo en el peso? Eso es importante. En consulta a mí me gusta mucho decirles, a ver, como que las cartas sobre En la mesa, consulta ¿no? entran los dos, o sea, mamá o papá, mamá, familia y el niño, ¿no? Sí, el cuidador principal que a veces no es la persona que lo lleva, Sí. ¿no? Le preguntan, bueno, señora, señor, ¿qué le está dando a su hijo? Es que lo cuida la abuelita. Es que no estoy con ellos. Déjeme le hablo. Sí, tristemente le pregunto, ¿pero qué comió ayer? No sé. Entonces el niño de repente dice, pues no sé, porque no lo tiene registrado. Realmente la alimentación no es algo que digan, ayer comí tal. Se les olvida, ya lo hacen en automático. Entonces es bien importante que sí entren los dos y se les ponen las cartas sobre la mesa, ¿no? Yo siempre les digo, lamentablemente yo no atiendo a niños sanos, ¿no? Llegan conmigo porque lamentablemente tienen o hígado graso u obesidad o ya sobrepeso con alguna alteración en glucosa, en insulina en ayuno, ¿no? Entonces es bien importante que sí se les pongan las cartas sobre la mesa. A mí me gusta mucho hablarles con terminología, pues porque sí entienden, ¿no? Sí. El azúcar es tu glucosa. ¿Se entendió eso? Sí. La insulina es la hormona que te ayuda a metabolizar ese azúcar. ¿Entendemos? Sí. Tú estás haciendo estos picos. Estos picos te están alterando tu salud. Y les pregunto, ¿a poco no te sientes como ansiosito, como fatigado después de 2 horas que comiste el chocolate, las galletitas y tomaste el refresco? No, pues sí. ¿Y qué haces? Pues vuelvo a comer lo mismo. Entonces, como que con sus mismos síntomas les voy explicando lo que va pasando en su cuerpo. Y les digo, hay que hacer consciente y siempre les digo, esta es una enfermedad o una alteración, porque la enfermedad como que se choquea. Asusta, ¿verdad? Asusta. Le digo, esta es una alteración en tu cuerpo que si no le ponemos atención, en algún momento ya te va a doler, ¿no? Porque no te está generando como un dolor, una sintomatología. A lo mejor hay muchos que también les ayuda a ver que tienen una alteración en el cuello, ¿no? Ya esta decoloración o este oscurecimiento en el cuello, la acanthosis nigricans, les digo,
¿Tú crees que eso es normal? No. ¿Te gustaría que se quitara? Sí. Ah, bueno, pues mira, si tú haces este cambio en tu cuerpo, este cambio en tu alimentación, entonces esto va a ir disminuyendo. Y lo entienden bastante bien. A veces hasta mejor que los papás, ¿no? Ya ves que el niño hasta ya regaña a la mamá de, es que mi mamá hizo tal, 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 y yo ya estoy haciendo ABC. Sí. Entonces, bueno, los niños son una joya en muchos sentidos. Sí, a mí me pasó que mi hijo me sorprendió precisamente porque él por mucho tiempo tuvo sobrepeso. Okay. En mi caso era muy complejo debido a que estábamos divorciados, entonces pues yo procuraba la alimentación en casa, pero en casa de papá pues era lo que quisieran comer. Claro. Entonces eventualmente mi hijo a través del deporte me empieza a decir, es que a mí no me juego mejor y yo no entro a jugar. Y yo, mi amor, es que lamentablemente tenemos esta percepción de que las personas que tienen obesidad o sobrepeso no van a ser buenos deportistas. Tú quieres que te metan a jugar, necesitas cuidar tu peso, pero lo vamos a hacer de una manera saludable. Entonces él me dice, llévame con una nutróloga. Y entonces, finalmente él fue el que, él sabe, al día de hoy, que eso ya fue hace unos 4 años, 5, al día de hoy, él cuida su alimentación, pero no de una manera restrictiva, sino más bien equilibrada. Él te dice, es que en la mañana ya me comí una tortilla, entonces ya el resto del día no voy a comer pan porque no lo necesito. Y ya comí proteína y ahora quiero tantita fruta, entonces en la noche voy a cenar yogurt. Entonces, él va equilibrando como su dieta, su menú, y sabe elegir las marcas o leer las etiquetas también de los productos, cosa que yo muchas veces le digo, ¿sabes qué? Mejor tú escoge el que quieras porque pues entre el sabor, el color y 10,000 cosas, pues mejor tú, ¿no? Entonces, pero es una cuestión que la manejamos desde él. Yo desde antes había sido una lucha constante mía, a lo mejor desde que estaba en preescolar, el tema del sobrepeso, cuidando la alimentación en casa, y cuando llegaba, pues comimos pizza, hamburguesa, nuggets, y yo, ¿cómo? Colorantes. Entonces, sí era un tema complejo en la familia, pero que finalmente el niño, a través del deporte, fue como empezó a cuidar su peso. Y te digo, el día de hoy, él ya nota de que estoy subiendo de peso, entonces, pues hoy no sé, no, pesadito, ¿no? Y mañana no quiero grasas. Entonces, él va equilibrando, y también los días que tiene mucha actividad física, pues sí procura un poquito más el carbohidrato. Okay. Entonces, pero es él el que ha definido la alimentación que a él le funciona de acuerdo a la asesoría que ha llevado también por bastantito tiempo con su nutrióloga, ¿no? Y que favorece esta parte de que pues sigue creciendo, entonces tiene este ajuste donde a veces sí veíamos que a lo mejor no había bajado de peso, pero pues creció, entonces tiene estos ajustes y que son importantes. Pero no siempre hay este compromiso de los niños. Claro. A lo mejor a veces hay el niño que sufre porque le estás quitando el alimento, y la familia que está sufriendo todas. Yo he conocido familias donde están acostumbrados al postrecito después de comer. Yo no. O en mi familia se come la proteína y otra cosa. Yo no estoy acostumbrada a estos platos mexicanos de picadillo, arroz, elote, frijoles y tortillas. No, en mi casa si vas a comer picadillo, es picadillo y lechuga, se acabó. O sea, es muy raro que haya tanta variedad de alimentos. Entonces, sí hay familias en que es más complejo, claro, el manejo de la alimentación. ¿Qué sugieres en esos casos donde dices, oye, es que es muy complicado el seguir un plan de alimentación? Sí, eso que dijiste está increíble porque muy pocos niños, o más bien, van con una idea de me van a quitar, me van a restringir, no me van a dejar comer, me van a regañar. Voy a sufrir, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor yo soy una nutrióloga típica, espero que ya cada vez sean más nutriólogas que hagan esto, pero que más bien les enseñen y le eduquen como a tu hijo de decirle, a ver, no es que esté mal los chetos, no es que esté mal el chocolate, no es que esté mal, el problema es que lo hagas tan constante, ¿no? El problema es que lo haces diario y 3 veces al día, ¿no? Ese es el problema. Entonces les digo, a ver, ¿cuándo comes pan de muerto? No, pues el día de muertos. Ah, ok, entonces tu rebanada de pan de muerto no pasa nada y te lo comes ese día, no. Pero si ya te lo comiste toda la semana, todos los días de desayuno, claro, ahí hay un problema. Entonces, siempre les sugiero como hacer estos cambios de, si por ejemplo, en la comida que tú dices, ¿no? Que les dan picadillo, arroz, tortillas y aparte frijoles, ¿no? Que todos esos son alimentos muy altos en hidratos de carbono o carbohidratos. Entonces les digo, escoge uno. ¿Vas a querer comer o acompañar tu picadillo con tortillas? Ok, hoy con tortillas. Al día siguiente, oye, se me antoja más el arroz, entonces mejor omite las tortillas, omite la pasta, omite la sopita, ¿no? Entonces ya te puedes comer el arroz. Es algo muy sencillo para ellos porque no tienen que estar contando, ¿no? En la universidad te enseñan mucho a contar. Y mucho más sencillo para los papás también. Claro.
O sea, se Claro. vuelve más simple a la hora de cocinar. Yo que soy Claro. pésima para cocinar, digo, finalmente por eso en mi casa es la costumbre, porque pues cocino poco. Claro. Y sabes que los niños retienen mucho esa información. O sea, tú al niño le enseñas que si el queso panela tiene menos grasa que el queso manchego. Entonces el niño lo entiende perfecto y le dices, bueno, ¿qué es la grasa? Pues la grasa es lo que se te acumula arriba del músculo, abajo de la piel y que pues hace que se sienta ese colchoncito. Ah, no, no lo quiero, gracias, ¿verdad? Claro. O me voy a comer solo una quesadilla. Sí, exacto. Van haciendo ellos como lo que O mencionas. no me gusta tanto. Sí. Y va, adiós. Prefiero no. Sí, no pasa nada. Van haciendo esos cambios. Sí son paulatinos, la verdad es que no lo hacen de un día para otro, pero van entendiendo. Por eso es constante, es educación, educación. Porque no soy pro de darles una dieta impresa de Sí, desayuno. hoy comida, te toca. Exacto. No, la Sino llegan, una la pegan. educación. Sí, la llegan, pegan en refri y nunca la hacen. Y sabes que también a mí se me hace muy interesante y en alguna ocasión tomé un curso de alimentación, de nutrición. Ajá. Y había unos tips que a mí me han durado toda la vida, que fue eso mucho. Y uno de ellos era, no vayas a hacer la despensa con hambre. Claro. Porque entonces ya agarraste muchas cosas que no necesitas, pero es el hambre lo que hace que las tomes por impulso. Te las vas a llevar a la casa y sí se las van a comer. Entonces ya agarraste el cereal, el panecito, mil cosas, las papitas. Otra de las estrategias que también daban era la parte de recorre todo el súper por las orillas y al último los pasillos centrales. Porque todo lo que se va a descomponer o echar a perder pronto está alrededor y en el centro están todos los procesados. Claro. Y entonces el procesado normalmente tiene poco aporte nutricional y pues no debería de ser el principal componente de tu dieta. Además en el centro están los congelados también, que te resuelven la vida, pero también te la complican en temas de salud, ¿no? Claro. Entonces esos han sido los tips que yo digo, ay, y que realmente sí lo aplico. Otra es hacer lista, que ese no lo he podido aplicar, hacer lista de súper, pero sí ya tengo claro cuál va a ser el menú de la semana y sí la dieta es como, o la alimentación en casa es muy rutinaria, ¿no? Entonces nos salimos poco. Y aún así, cuando los niños eran más pequeños, les decía, bueno, puedes elegir uno. O sea, si quieres cereal y galletas, solo uno. O sea, sí lo vamos a llevar a la casa, pero solo uno de esos alimentos. Entonces ya tenían que elegir, en lugar de que el carrito terminara lleno de alimentos, que sí nos vamos a comer y que yo sí, al día de hoy, yo sí me los como con culpa. Que yo sí los veo y no me resisto y digo, ay, ¿para qué me lo comí? No debí. Sí, ese sentimiento de culpa es difícil de quitárselos. Sí. ¿No? Porque luego llegan como, me comí una galleta y trato de incentivarlos de, a ver, no pasa nada. ¿Pasó algo? No. Entonces, bueno, Vamos a mantenerlo. la buena alimentación. Claro. Oye, Andrea, y cuando empieza esto en el 2020 del reetiquetado y los sellos, que bueno, a nivel de los niños fue un boom. Yo escuché muchos niños hablando al respecto. Incluso en las escuelas se tuvo campañas donde se les explicaron a los niños la parte de las etiquetas, se supervisó un poquito el tema de los lunches o sugerencias. Obviamente que no se mantuvieron, que se hicieron así más como un proyecto, un plan. Que a lo mejor en mi caso cuando lo vi sí me frenó. Actualmente lo que hace es tomar decisiones por otras marcas, ¿no? Por ejemplo, en el tema de las mayonesas digo, ay, pues la que tiene menos puntos en el sello es la que elijo. Pero en sí, ¿qué tanto favoreció esta medida de los sellos en el etiquetado? Mira, con base en los estudios, realmente no se ha visto un cambio. O sea, en la prevalencia de obesidad ni en la incidencia no hay un cambio significativo. Ok. Sin embargo, si te puedo decir, en el consultorio, en los pacientes, en los niños, tiene un efecto bastante fácil, ¿no? Nos facilita la existencia de decirle, ¿sabes qué? Estos alimentos, porque ahorita tiene resistencia a la insulina, los que dicen exceso de azúcares, esos evítalos. Ok. Entonces es muy sencillo. Te sirve para educar al niño. Exacto. Incluso sí. a la familia. Incluso a la familia, ¿no? A ver, eviten esto, ya no lo hicieron tan fácil. Entonces yo creo que a lo mejor ahorita es muy pronto para decir ya tuvo un impacto. Sí. Hay que esperar un poquito más, porque a pesar de tener esos sellos, la gente es como los cigarros. Ven todo lo que tiene ahí de enfermedades y dicen, pues no lo voy a dejar porque es lo que me gusta. Claro. Lo mismo pasa con el refresco. Saben que tiene azúcar, saben que les hace daño, pero es difícil. Esa estrategia, y tú lo sabrás más como psicóloga, que es una estrategia que ha funcionado en ciertas enfermedades como el VIH, pero no en todos funciona el asustar a la gente que te va a pasar algo. Sí, ¿no? claro. Entonces, habrá que ver. Hay otros países latinoamericanos que sí les han funcionado.
En México todavía siento que es prematuro para saber si les va a funcionar. ¿Y tu opinión respecto al retiro de los personajes y las imágenes tipo caricaturas que aparecían en ciertos productos procesados? ¿Qué impacto está teniendo? Fíjate que pareciera que mucho, porque los niños decían, ay, quiero el atractivo, ¿no? Los colores, Sí. pero realmente como que se siguen acordando. A lo mejor si es un niño ya que pues, es mucho más chiquito, Sí. por colores se va a ir, ¿no? Ok. Que no tenga el monito, ¿no? Pero han regresado mucho, no sé si te has dado cuenta que han regresado varios. O sea, Sí. la industria también está respondiendo a, ok, ¿quieren que disminuyamos azúcar? Vamos a hacer estrategias, ¿no? Sí. Siento que también la industria se ha visto siempre como el enemigo cuando debería ser el aliado también. Sí, de hecho, unos lo que han hecho ahora con el etiquetado es poner menos producto para que la etiqueta alcance un valor menor. Y entonces está bien, porque el niño ya te consumió menos. De hecho, ya empezamos a ver mini juguitos, mini refrescos, mini bolsitas de galletas. Entonces, todo eso, pues sí hace que a título personal comas un poquito menos de ese producto, porque dices, oye, no voy a ir a la tiendita y comprar 2 bolsitas de papitas, o sea, eso ya es demasiado. Entonces, pero sí se bajó la cantidad de producto. Yo sí noto que a la hora de elegir, ahora que no están los personajes, a la hora de elegir, como que el niño ya considera otras opciones. Y antes no, porque era como la decisión muy segura, ¿no? Al elefante, al tucán, al... Incluso así se referían muchas veces los niños, de que, ay, no me vayas a comprar la otra marca pirata, o sea, cómprame la original que trae el personaje, ¿no? Claro. Entonces, pero sí, realmente también considero lo mismo, que es muy prematuro para ver los resultados de esta estrategia de parte de la industria, ¿no? Y de los alimentos procesados. ¿Qué efecto o qué tanto también viene y suma la problemática los alimentos procesados y los colorantes? Fíjate que eso es importante que lo menciones porque sí tiene un efecto, como dijiste, es prematuro, pero como ya viste, la obesidad no es nada más, reduzco la ingesta calórica y Sí. disminuyo peso, ¿no? Hay tantas cosas alrededor de ese peso, esa inflamación, esas alteraciones metabólicas, que a pesar de que hagamos ese esfuerzo de poner etiquetados en todos lados, necesitamos tratar la salud mental, necesitamos educar a la familia, necesitamos hacer actividad física, o sea, el estrés, hay muchas cuestiones alrededor. Y ahora que dices los colorantes, los azúcares, hay unos que ya sabemos que son per se cancerígenos y que siguen poniéndolos en los productos. Entonces, eso a nivel cerebral afecta muchísimo. Entonces, sí puede alterarlos, sí puede tener más ansiedad, generarles más estrés, más hiperactividad, que ellos lo toman cuando se sienten muy ansiositos Sí. o hiperactivos, buscan alimentos. Entonces, sí altera muchísimo. ¿Cuáles son los que deberíamos de evitar? Todos los que tengan colorantes, sobre todo rojos, naranjas, que son como la mayoría de las papitas súper enchiladas, Sí. ¿no? Esos colorantes, el rojo, el naranja, el amarillo, ¿no? Esos son como los que más afectan a nivel cerebro. ¿Y cómo podemos ayudarle al niño a que, obviamente es lo que más accesible está a la hora de las escuelas, a la hora de reuniones con amigos, a la hora de fiestas? ¿Cómo podríamos explicarles al niño el efecto que tiene precisamente el tema de los colorantes o los procesados? Ahí lo mismo, ¿no? Si no podemos tanto explicarle, sí, que eso lo va a alterar, que lo va a hacer sentir ansioso, nervioso, como con algo que le falta. Entonces, si ellos entienden eso, esa es una parte. Ok. Y la segunda, el decirle, ok, vamos a consumirlo, pero como no es un alimento que te haga bien a tu salud en exceso, entonces hay que tomar precauciones y mejor te vas a comer, como el pedacito, ¿no? Sí. Ok, vamos a una fiesta, ¿no? ¿Puedes comer pastel? Pues sí. Claro. ¿Qué pastel? ¿Una rebanada así o una rebanada pequeña? Entonces, el control de porciones, sí, yo creo que también el satanizar ciertos productos y decirle no más, Sí. más los quieren, Sí. ¿no? Ese es el que quieren. Sí, y como luego- cuando un adulto se pone a dieta y dice, no puedo tomar refresco, y está pensando en refresco todo el tiempo. Sí, y ahí pueden hasta esconder comida, ¿no? Hay muchos niños que esconden comida y en su cuarto, es que le encontré etiquetas, pues ya de nada sirve. Mejor, sí puedes, pero te controlo la cantidad. Sí, es la parte emocional la que le está ganando. Exacto. ¿Cuáles serían algunas sugerencias de tu parte para hábitos saludables que podamos implementar en casa? La primera, yo creo que justo eso, no premiar, no castigar con alimentos, ¿no? Eso es básico. La segunda, invitar a los niños a que sean parte de o de la cocina, ¿no? Que ellos elijan qué alimentos quieren. Ok. Yo siempre les digo, ok, las frutas, ¿no? Que son difíciles, o las verduras. ¿Qué prefieres, brócoli o coliflor? No, pues brócoli. Ah, bueno, entonces comemos brócoli. ¿Cómo lo prefieres? ¿Lo quieres hervido? ¿Lo quieres...? O sea, que ellos vayan eligiendo Ok. cómo. Porque si le decimos, tienes que comerte esto, de repente hay como cierta, pues, Rechazo. exacto. Entonces, o sea, integrarlos en la parte de elaboración de alimentos.
Otra sería como esta cuestión de decirles, si ya te comiste el chocolate, entonces ya no hay refresco, uno u otro, ¿no? Darles a elegir en estas cuestiones para ir controlando. La otra también, darles como la posibilidad de que ellos tengan el control de su alimentación, ¿no? En ciertas edades. En general, desde los chiquitos, ahí ayudamos a controlar un poco más. Claro. Ya adolescentes les damos ese poder un poquito. El control de porciones, ¿no? El decirles, si ya comiste arroz, tortilla no, esa la que te comenté. El invitarlos a que tengan una preparación de verduras, de frutas, una vez al día, ¿no? ¿La quieres cocida, cruda? Siempre la elección les va a ayudar mucho y el que les fomentemos que hagan actividad física también. O sea, aunque no es un hábito de alimentación, es un hábito que sí debemos de fomentar a los niños. Sí, de hecho se me hace muy interesante esto que comentas de elegir, porque normalmente la mamá no le da otra opción. O sea, ahorita que decías brócoli o coliflor, normalmente es, ¿quieres brócoli? No. No, de hecho tú también me dices brócoli, a mí no es como que diga, ay, sí, qué ganas tengo de brócoli. Claro. Obviamente se me antojan más otros alimentos, pero también si el brócoli ya está servido en mi plato, o si lo estoy viendo y digo entre brócoli y coliflor y sé que me tengo que comer uno, pues sí, la posibilidad de elegir a partir del antojo de ese día, pero tu elección es saludable. O sea, dentro del abanico de posibilidades, pues ahí está elección, ¿no? Claro. ¿A dónde crees que debemos de ir encaminadas las familias para ir disminuyendo el tema de la obesidad y el sobrepeso? Pues yo creo que ya el primer paso que ya lleguen a una consulta de nutrición es un gran paso, ¿no? Porque hay muchas familias que no lo hacen y que usualmente a veces hasta el enemigo está en casa, ¿no? Hay veces que la tía le da escondido al niño cuando lo están cuidando. Entonces, uno es tratar de que en la familia cuando alguien esté, o sea, porque es el raro, el que se quiere cuidar, como dijiste, es el raro de la familia. Sí. ¿No? Todos... Sí, en mi casa lo vivimos. En mi casa lo vivimos tal cual. O sea, cuando el niño empezó a cuidarse, parecía que todos estaban haciendo un complot en su contra para que no lo lograra. Y ha sido súper disciplinado al respecto. Y mi temor era que nos fuéramos al otro lado y que fuera como muy restrictivo y muy exigente consigo mismo, pero creo que encontró el equilibrio. Pero sí, el enemigo muchas veces estuvo en casa porque era, ay, tantito refresco, no te va a pasar nada. Ay, tantitas papitas, ándale tortillita, los taquitos de allá que están bien ricos. Claro, claro. Sí, entonces yo creo que el invitar a la familia a transmitirle, yo siempre los invito de lo que están aprendiendo en consulta, transmítanselo a más personas. Entonces yo creo que una de las cuestiones es educación. Sí. Tenemos que educar a la población, tenemos que educar a los niños, a los papás, a los profesores, porque luego les enseñan un plato del bien comer rarísimo. Claro. Y también, tristemente, hasta los enfermeros y médicos tratantes de los niños, ¿no? Hoy me tocó un niño que, justo el que estabas platicando antes de la entrevista, que me tiró mi café, ¿no? Que tiene espectro autista, tiene TDAH, es muy hiperactivo. Y para que se quedara quieto, la enfermera le dijo, si te quedas quieto te doy la paleta, ¿no? Y yo dije, pero, o sea, estás en el hospital. Justo lo que yo le estoy tratando de enseñar a su mamá, al niño, te lo tiran en el mismo, ¿no? El enemigo dentro de los profesionales de salud. Entonces es bien importante que la nutrición se tome en cuenta, porque es algo que ha sido muy olvidado. Ya no estamos ganando más papel dentro de la salud, pero yo creo que era como de, ay, pues que nada más que no coma harinas, ya con eso, ¿no? Es un poco más complejo. La parte de la alimentación no nada más es lo que como, ¿no? Es cómo me lo como, con quién me lo como. O sea, sí, estuve comiendo con el celular en la mano, con el iPad, sí hubo amenazas, como decías ahorita, de que no te paras hasta que te lo comes todo. O el otro extremo de, ¿no quieres? Bueno, entonces, ¿qué quieres, no? En alguna ocasión me llegó un paciente y me dicen los papás, ¿tienes selectividad alimentaria? Y yo, ok. ¿Qué come? Papitas de tal marca con refresco. Perfecto. ¿Y usted qué le da? Papitas de esa marca y refresco, porque si no, no come. O sea, me dice, como que no entiendes, ¿verdad? Y yo, ¿qué tanto es que al niño se le ofreció otros alimentos? Entonces le digo a la mamá, ¿y usted qué come? Me dice, no, pues lo que haya en las tiendas de comida rápida. O sea, todo alimento procesado. Entonces digo, el niño ha crecido desde el estar observando que en su casa siempre hay refresco de 2 litros al centro de la mesa, la alacena llena de tostadas, de pan dulce, de frituras. Entonces, pues obviamente el niño de lo que observó empezó a alimentarse. Entonces, no se le ha ofrecido otro alimento. Entonces, sí mucho tiene que ver que el cómo nosotros planteamos la información. Y el otro, el uso de los dispositivos, ¿no? O sea, que en lugar de que la hora de la comida sea un momento de conversación, de que nos entendemos, de escucha, de que puedan contar su día a día cuando ya son niños que van a la escuela y platican cómo estuvo su día, y pues tenemos la tele prendida,
Entonces, por un lado, no se nutre a nivel emocional, pero por otro lado, no escuchamos a nuestro cuerpo. Totalmente. Sí, de hecho, esa es una de las estrategias también que les digo, ¿no? A veces el problema ni siquiera es el alimento que están comiendo. Porque a veces dicen, pero es que comió, no sé, pechuga asada con arrocito y sus verduras. Pero el problema es que repitió 3 veces el plato, ¿no? Entonces, para el niño ya es una ingestión excesiva. Sí. Entonces, ahí lo primero que les digo es comportamiento, ¿no? Hay que comer más despacio, aprender a masticar, a escuchar a nuestro cuerpo otra vez, porque les digo, esta comunicación que tiene nuestro intestino con el cerebro, a veces que tarda hasta 40 minutos en tu intestino decirle al cerebro, ya no me des más comida, Okay. ¿no? Entonces, les trato de explicar eso, coman más despacio, disfruten el alimento. Yo sé que Como está comer riquísimo. consciente. Claro, este comer emocional que los está frustrando tanto, ahora la conciencia, ¿no? El estar lo que decías, estar presente aquí, ahora, disfrutando mis alimentos, no comer rapidísimo porque estaba muy rico, no, mejor disfrutarlo, ¿no? Ni gozarlo. La cuchara o el tenedor siempre, después de un bocado, soltarlo. Porque a veces ni siquiera lo sueltan, están uno tras otro. Entonces, esa también es una gran estrategia, que a lo mejor y no están consumiendo alimentos, a lo mejor y que tenemos en el concepto de no saludables, pero están repitiendo demasiados platos. Sí, la forma en que está consumiéndose el alimento. Exacto. Y Y justo sin lo que decías, ¿no? Sin pantallas, sin nada de distracciones, porque los quita de la hora, justo, nos saca. Claro. Y todos comiendo lo mismo. Claro. A lo mejor en diferentes cantidades por la necesidad, pero todos comiendo lo mismo. Yo ahorita que tengo 2 adolescentes deberías de ver sus platos. Pero digo, entiendo, o sea, son niños que están con mucha actividad física que ellos solos proponen. O sea, es voy a ir a jugar fútbol y luego básquet y luego corro y luego... Sí, tiene un exceso de energía. Yo digo, yo me como eso y ya no comí en toda la semana, es demasiado. Claro. Pero estoy viendo que esa ingesta se está consumiendo, ¿no? O sea, la están ocupando en ese momento. Entonces, pero todos nos sentamos y comemos exactamente lo mismo, en diferente porción. Totalmente, eso debe ser. El tema, bueno, hay mucha información que yo considero ahorita un poquito contradictoria, que si nos pudieras dar ahí un poquito de luz, que sería el tema de las marcas, precisamente de embutidos, de yogurt, de los tipos de aceite, los tipos de azúcares, porque igual, por ejemplo, el aceite, ves información que dice, no, el aceite de uva es el mejor, y no, es que se quema, quién sabe qué temperatura, entonces no, es lo peor que puedes hacer. Entonces, siento que hay como mucha contradicción en la parte de qué alimentos son un poquito más favorables que otros. No sé si nos podrías ahí como decir, bueno, estos son los criterios, o sí, básate en los sellos, o básate en el etiquetado, en el orden que aparece el ingrediente para saber cuál trae más, cuál trae menos, etcétera. Ok. Mira, en aceites es algo que, como dices, es controversial, ¿no? Porque las mamás que me dicen, es que quiero freír. Bueno, o sea, ni siquiera el aceite está hecho para freírse. Ninguno. O sea, ninguno. Los aceites vegetales no están destinados para freír. Ok. ¿No? Sí hay unos que soportan más temperaturas elevadas, pero realmente, pues ya que se fríe, pues ya pierde su capacidad, o sea, ya está saturándose, ya no lo necesitamos. Entonces, a veces si hacemos una pechuga empanizada, ok, pues ya con el que quieras, casi, ¿no? Sí, ok. Lo padre de ahí hay estudios que inclusive con el aceite de oliva, que es de los que más pierden esta capacidad de aguantar temperaturas elevadas, que a pesar de eso, que se ha mostrado que el aceite de oliva por sí mismo ayuda a reducir enfermedades cardiovasculares. Ok. Entonces, lo que les recomendaría, pues sí, es cocinar con aceite de oliva, pero no quemarlo. ¿Va? Entonces, poquito y no con llamas fuertes. Las llamas fuertes matan todo, ¿no? Hasta vitaminas, minerales. O sea, realmente se debe cocinar a fuego bajito, medio, nunca alto. ¿Va? Entonces, ahí no más que la marca... eso. más que la marca es cómo cocinar el alimento, ¿no? Justo es eso. En cuanto a, por ejemplo, el aceite de aguacate, sí tolera bastante bien las temperaturas, entonces también se puede cocinar con ese. El aceite de coco también es como esta controversia, ¿no? Sí. Porque es un aceite saturado, ¿no? Es manteca de coco, literalmente. Sí. Entonces también aguanta temperaturas elevadas, pero volvemos a lo mismo. El exceso es lo que nos hace daño. Entonces podrían escoger entre aguacate, oliva o cualquier vegetal, pero tratando de controlar la temperatura y la cantidad, ¿no? Eso en aceites. En alimentos procesados a lo mejor y que son más ricos en azúcares, pues ahí sí les diría, pues etiqueta, ¿no? Hay muchas veces que el azúcar tiene muchos nombres. Sí. Entonces, pues sacarosa. Lo que sí les recomiendo que evitemos totalmente es el jarabe de maíz de alta fructosa, ¿no? Que se ha relacionado mucho con enfermedad de hígado graso. Entonces, ahí ojo, porque lo vamos a propiciar mucho, ¿no? Los refrescos usualmente tienen ese jarabe. ¿Maltodextrina también es azúcar o qué Maltodextrina también es un vehículo que lleva el azúcar, ¿no? Que tiene a veces los edulcorantes no calóricos, tienen un poquito maltodextrina. Okay. Entonces también hay que ver qué tipo de edulcorantes, ¿no? Pero las etiquetas nos ayudan mucho. La etiqueta, lo que yo sé es que
conforme aparecen en el orden es lo que más tiene. Exacto. Exacto. Entonces, si estoy comprando estas papitas deshidratadas de plátano y manzana y nopal y bla, bla, y el primer ingrediente es maíz o almidón, pues entonces no estoy consumiendo lo que creo que estoy consumiendo. Exacto, sí. Lo ideal es ver por la manzana. También. Pero sí, por ejemplo, justo lo que dijiste de las papitas, ¿no? O bueno, el refresco que me dicen, ¿cuál es el mayor, o sea, el refresco, cuál es lo que más tiene? Pues agua y después azúcar. Es agua con azúcar. Pero si entre los primeros 5 ingredientes ves azúcar, jarabe de maíz, malta fructosa, almidón, aceite vegetal, pues entonces esos alimentos mejor no los consumas tan seguido. No quiero decir nunca, jamás en la vida, pero trata de evitarlos seguido. Okay. Entonces, los primeros 5 ingredientes son lo más importante, ¿no? En una granola a lo mejor ahí podemos encontrar avena y luego azúcar, ¿no? Ahí esa granola entonces no nos va a ayudar mucho. Okay. Pero si es a lo mejor el 7º, 8º, ya como un ingrediente extra el azúcar, bueno, entonces esa granola puede incluirse más veces. Pero básense en los primeros 5 ingredientes. Sí, a lo mejor lo que podemos hacer es ir memorizando esas marcas para que ya no sea necesario cada que voy al súper estar leyendo las etiquetas. Y ahí ya a veces que aparecen nuevas marcas, bueno, lo vuelvo a evaluar, ¿no? Claro. A ver, del nuevo que me están ofreciendo versus el que siempre compro, ¿cuál opción es la más favorable? Claro. ¿Y qué pasa en el tema de los lácteos? O sea, por ejemplo, te decía el tema del yogur. Hay yogurts que usualmente cuando les dices, bueno, el natural, ¿no? Tienen como que la concepción de que el natural es el mejor. Sí. Lamentablemente tenemos marcas de yogures con azúcar, naturales. Entonces ahí sí. Y dice azúcar añadido, ¿no? Dice azúcar añadido, claro. Porque una cosa es lo que les digo, una cosa es el azúcar del yogurt, que es la lactosa, que viene por sí mismo en el yogurt. Entonces ahí pues no pasa nada, porque ni modo que se lo quitemos, ¿no? Ya no sería yogurt. Pero lo que sí podemos ver es, ok, vemos si tiene azúcares añadidos o si trae un sello. Usualmente traen sellos. Muy bien. Basémonos en eso. ¿Y el consumo de embutidos? ¿Ahí qué sucede? Ay, el ese consumo sí de es embutidos. todo un tema. Sí, el consumo de embutidos, la verdad es que no lo promuevo en lo más mínimo porque hay muy pocas marcas y te voy a decir una cosa, costo-beneficio, es más barato comprar pechuga de pollo. La pechuga de pavo que venden en las tiendas tiendas grandes. mayoristas, que es lo que yo les doy como sustituto del jamón, ¿no? Claro. Es como pollo, pero un poquito más seco, Sí, básicamente. sí, hay como muy pocas marcas. Ahí lo que vemos es que están llenos de almidones, ¿no? Sí. O sea, que la cantidad de proteína que debería tener, pues es muy bajita. Entonces, ahí sí yo les digo, si es de bajos recursos la familia, les digo, prefiero que coma huevo, que le den frijoles, que le dé una lata de atún inclusive. Entonces, evitar embutidos, ¿no? Las salchichas, lo mismo, ¿no? O sea, realmente son mucho más caras y pues energéticamente y nutricionalmente hablando, pues no nos brindan tan gran cosa. Entonces, ahí sí, mejor la que quieran, la embutido que quieran, pero una vez cada nunca, mejor. Claro. ¿no? Sí, no solo es comer consciente, sino comprar consciente también. Claro, claro. Y ya empezar a tomar decisiones que tengan mayor beneficio en nuestro cuerpo. Porque a lo mejor hay un momento, bueno, en el caso de los niños, cuando vemos que hay obesidad, que hay sobrepeso, nos volcamos el tema de la alimentación. Pero ya también llega un momento en la vida que si dices, híjole, si me hubiera cuidado más, no estaría pasando por esto. O dices, me cuidé, y entonces empiezo a voltear a mi alrededor y veo que miembros de la misma familia, por ejemplo, en el caso de adultos, hermanos, papás, dices, mira, no cambiaron los hábitos alimenticios y están todas estas series de enfermedades que hasta parece checklist en la familia, ¿no? Que hay familias que todas con hipertensión, todas con hígado graso, todas con diabetes. Entonces dices, bueno, si yo hago algo al respecto por mi alimentación hoy, va a cambiar la manera en que voy a vivir la calidad de mi vida en años posteriores. Claro, por supuesto. Eso es súper importante y más que ya tenemos la carga genética, ¿no? Que platicamos al principio. Sí. Ya traemos una predisposición. Entonces, ¿Qué voy a hacer con esa información que ya poseo? Exacto. Que ya hay evidencia científica de que afecta. O sea, no es como, ay, te puede pasar. No, ya hay una evidencia. Igual la parte de los ingredientes de los alimentos, ya hay una relación entre el azúcar y el cáncer. Entonces ya no es como, parece, yo creo, sé, no, ya tenemos evidencia científica de que todo eso es nocivo para nuestra salud. Y en la medida que llevamos una vida más acelerada, más ajetreada, pues nos empiezan a ofrecer en el mercado alimentos de consumo más rápido, pero que son más nocivos. Entonces, también ahí el empezar a decir, bueno, si estoy descuidando mi alimentación por temas de exceso de actividades, ¿cómo puedo compensar y llegar a un equilibrio sin ser lo radical de
bueno, es que soy vegano, que es una decisión de cada quien, o yo solo consumo esto y genera demasiado estrés, sino más bien decir a mi ritmo de vida, a mi estilo, ¿cómo lo puedo hacer para que sea lo más saludable posible para mí? Claro, que no es un problema, ¿no? Yo lo que les digo es, ¿por qué hacemos la alimentación un problema? Debería ser algo sencillo. Claro. Estamos como, ese cambio que hemos hecho de que necesitamos comer para vivir, ahora vivimos para comer. Entonces, ahí la cuestión es, ¿por qué? No, cambia el switch. Todo el tiempo están pensando en alimentos y qué voy a comer al rato cuando no sabe, vive el momento. Y es mucho de los mexicanos. Sí. O sea, vas a una fiesta y traigan comida, va a haber comida. O sea, todo tiene que ver con comidas. Y vemos en otras culturas que no es así. O sea, hay bodas donde no hay comida, simplemente es una convivencia y nos vamos. Pero sí, la cultura mexicana es mucho de la reunión, es el centro de la comida y es la comida lo que se decide para que haya una reunión. Por supuesto. En Monterrey decimos, bueno, una carne asada. Primero decides la comida y luego a quién vas a invitar. Sí. Entonces, sí tenemos que decir, no, la importancia es la reunión y la comida es lo secundario. Sí, el convivir, ¿no? Vengan comidos. Vengan Ya no comidos vamos de a convivir. Sí, Así eso es es. súper importante. Sí, la cultura, ¿no? Lo social. Por eso digo que la alimentación no es tan simple como dejo de comer algo o no. Y sí tenemos muy catalogado al nutriólogo que solo quiero ir si quiero bajar de peso. Por supuesto. Y no vemos esta parte de la salud, esta parte también del desarrollo, de las conductas, hablando de niños, todo lo que tiene que ver con la regulación de las conductas, incluso niños que tienen dificultades para dormir, tiene que ver con la alimentación. Claro. Entonces, el tema de alergias, o sea, sí hay muchas cosas que nos falta información en cuándo debemos de acudir con un nutriólogo a fin de mejorar nuestra salud, el bienestar y el día a día, ¿no? Porque, pues en el caso de un niño que tenemos dificultades en las conductas y que el niño no tiene esta conciencia de decir, mamá, es que en la noche me doy de cenar muy pesado y en la mañana no me puedo levantar y ando de mal humor y tengo sueño. O no desayuno y en la escuela pues estoy cansado y no pongo atención. Entonces, me gustaría también que nos dijeras en qué casos o en qué ocasiones o circunstancias tú consideras que dices, este es el primer momento para acudir a una consulta. No te esperes estar en este punto de obesidad, sobrepeso, enfermedades para acudir. Claro. Y es que a veces pensamos que tanto el sobrepeso con la obesidad es que, pues es que está sobrenutrido o está muy nutrido. Y no, ese es un error. Hay veces que tenemos obesidad o sobrepeso con una deficiencia nutricional, ¿no? De vitaminas, de minerales, a lo mejor hasta de proteína, ¿no? Entonces, hay signos que yo les digo, una cosa es que ya te vaya a diagnosticar una anemia, ¿no? Y vas a ir corriendo, pero dices, ¿cómo ver antes de que ya me dé eso? ¿Cómo saber? Pues a lo mejor si el niño justamente está irritable, lo ven de mal humor, está muy contestón, está rebelde, está violento inclusive, ¿no? Que pega mucho. Eso ya es una alteración de que podemos ver, sí, emocional, pero también podemos voltear a ver su alimentación. Si está muy fatigado, ¿no? Que duerme todo el tiempo, que no quiere comer también, porque eso es importante, ¿no? El que no quiere comer, ¿qué hago? ¿No? A veces se alimenta de amor o de qué, Sí. ¿no? Ahí son las cuestiones. O cualquier dolorcito, que no se esperen, dolores de cabeza en niños son muy recurrentes y las mamás dicen, bueno, pues al ratito se le quita el calor, ¿no? Sangrados de la nariz recurrentes y no los llevan, tampoco son normales. Dicen, es que es el calor, no es el calor, ¿no? También puede ser una deficiencia hasta vitamina C, por ejemplo, ¿no? Le sangran las encías, a lo mejor se están pillando muy fuerte. Sí puede ser, pero también puede ser una alteración y una deficiencia de vitaminas. O sea, hay tantos síntomas que podemos ver en los niños que requiere de atención, ¿no? Y a lo mejor el médico no le va a decir, no pasó nada, nada más se abrió, pero no estamos indagando. Entonces, sí yo creo que tendría que ser como hasta rutinario. Sí. Vayan a una evaluación, no pasa nada. Está súper bien, está creciendo bien, percentilamos, todo perfecto. Hacemos algunas modificaciones en su alimentación, algunos tips, recomendaciones, se van a casa bien contentos, ¿no? Debería de ser así, no van al pediatra no porque tengan algo, es como rutina. Sí. Entonces, ya esos signos ya sean alteraciones, pero yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es ya hacerlo de rutina, ir con nutriólogo, pediatra y listo. Y saber que todo va bien, que estamos haciendo bien y que si tenemos que hacer modificaciones, las podemos hacer antes de vivir ciertas dificultades o enfermedades o afectaciones que tienen que impactar en su desarrollo. Exacto. Oye, Andrea, me gustaría que utilizando el título del programa nos dieras una conclusión de este capítulo. ¿Es de lo más normal De lo más normal. Ok. Es de lo más normal que todos tengamos hambre emocional, ¿no? Esta parte de que se te antojó el menudo, la hamburguesa empanizada, es de lo más normal. Simplemente hay que aprender cuándo sí, cuándo no, llevar equilibrio y fomentar hábitos de alimentación desde chiquitos hasta los grandes y que la comida no sea un tema.
Muchas gracias. Muchas gracias a ti. La verdad es que nos diste muchísimos tips para poder aplicar y también para saber si es necesario el decir, ok, ya me urge ir con la nutrióloga o empiezo a hacerme cargo de esta alimentación consciente y decir, voy a sacar una cita de rutina nada más para saber que estamos bien, ¿no? Y que no puede haber alimentos que nos estén afectando en la salud. ¿Dónde te podemos localizar? ¿Cuáles son tus formas de contacto? Pues por redes sociales es mi nombre, Andrea-Zarco D al final, porque mi segundo apellido es Delgadillo, y ahí me pueden encontrar tanto TikTok, Instagram, mi correo es el mismo, @gmail.com, entonces mediante esas 3 me pueden contactar. Muchísimas gracias, gracias por estar aquí. Yo soy Pris Medina, me encuentran en redes sociales como Lic Pris Medina. Mándenos sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias, ya sean en este video o en la cuenta de Andrea. El bienestar empieza por ti y esto fue De lo más normal.